acá de alguna manera recojo indirectamente cuáles son los desafíos. Brindar acompañamiento intersectorial con foco en el empoderamiento. Desde el Estado muchas veces bajamos línea pero no acompañamos. Y esto es bien distinto. Digo, de hacer un acompañamiento de verdad y de empoderar. Muchas veces en el marco de la 26061 para quienes trabajan en niñez y de la Convención de los Derechos del Niño y del niño como sujeto de derecho y todos estos conceptos que hace 30 años repetimos como si fueran nuevos y ya debieran estar como bastante más anclados en la cabeza de todos nosotros, descuajamos a los chicos de sus familias, digamos, en el marco de un argumento de sujeto de derechos y del derecho del niño a ser oído, lo sacamos de contexto de una manera. Nos vamos de mambo a veces, me parece, los que trabajamos en niñez y los que trabajamos en políticas sociales. Eso hace que muchas políticas tengan puesto el foco en pensar integralmente a cada uno de los miembros de la familia por separado, pensando en escritorio integralmente, es decir, salud, educación y niñez se reúnen a pensar qué van a hacer con los adolescentes. Hay muy poca planificación de política pública sobre la familia completa. Eso no es una política integral, es una cosa bien distinta, que suena genial, que implica gastar mucha plata en sándwiches en el Estado y no hacer gran cosa. Digamos. Y esto es lo que ha venido pasando hasta el momento. ¿Cómo romper eso? Desde la provincia estamos trabajando duro para poder romper eso y yo quiero terminar contando algunas buenas prácticas o algunos ejemplos que creo que son buenas prácticas bien concretas de cómo hacerlo. Pero en principio tiene que ser algo que si no tiene apoyo político y no baja desde arriba difícilmente surja, pero también nosotros tenemos que poder empoderar a las personas para las que trabajamos para que nos exijan esas políticas. Otra cuestión que tiene que ver con fortalecer espacios sociocomunitarios que permitan abordar la familia de manera integral. Está vinculado con trabajar con el núcleo familiar completo y no solo con cada uno de esos miembros. Una de las políticas en las que mejor podemos ver esto en la provincia de Buenos Aires son las incipientes casas de encuentro comunitario, que ya tenemos 31, y el ejemplo que más tengo yo en carne, digamos, porque lo coordina Maru con mi equipo, es la Casa de Encuentro Comunitario de Quinta Rod en el barrio San Carlos en La Plata. Esa era una casa que estaba en un barrio de familias en extrema situación de vulnerabilidad, una casa abandonada donde había 15 empleados del Estado sin ninguna coordinación y ahora es un polo de políticas sociales donde la familia va y de manera simultánea, sin tomarse 200 colectivos, sin gastar un montón de plata y sin sacar 200 números, puede hacer desde tener una entrevista en el servicio local, las mamás van a un espacio de CPA y después a Crianza Sin Violencia. De hecho, eran dos programas que funcionaban por separado y ahora se están empezando a integrar porque al entender que la mayoría de las mamás que estaban en el espacio de Crianza Sin Violencia tenían problemas de consumo, en vez de hacerle ir al grupo de psicólogas de niñez y al grupo de psicólogos de adicciones, que era bastante lelo, definimos hacer un grupo unificado de dos programas distintos. Para esto hay que tener decisión política, pero también hay que tener ganas y cabeza muy abierta. Estas buenas prácticas, lo que tienen de bueno es que existen, son posibles y hay un montón y ahora les voy a contar otras. Lo que tiene de malo es que hay que militarlas. Hay que estar, insistir y requiere funcionarios públicos. Implica estar mucho en territorio, implica de verdad estar en los lugares donde está la gente y entender y ayudar a quienes están en territorio a salirse de su caja. Se les ofrece a las familias la posibilidad de que solamente vayan a un lugar a pedir ayuda y que cualquiera de los programas a los que ellos accedan van a basar su intervención fundamentalmente en dejar capacidad instalada para que las familias en algún momento necesiten no volver a ese lugar, no generar dependencia, que es lo que en general hacen las políticas públicas. Ofrecer herramientas para potenciar proyectos promoviendo dignidad y autoestima de las personas. Una de las cuestiones que más nos interpela, sobre todo con jóvenes, es la apatía. La sensación de que no tienen posibilidad de elegir y que cuando tienen posibilidad de elegir, esa elección la hace el Estado por mí. Digamos, esto es durísimo. Nos pasa con pibes todo el tiempo, sobre todo con chicos que egresan de hogares y de penales. Hay una sensación que me da todo el tiempo cuando escucho a los chicos, es que no hay una conexión entre la causa y el efecto. No hay una sensación de que si uno hace determinadas cosas en la vida le puede pasar algo, bueno, malo o común, no sé. En general no estoy hablando solamente de cosas que perjudican a otros, sino fundamentalmente cosas que los perjudican a ellos. Cuando hablo de proyectos de autonomía y proyectos de autoestima tiene que ver con ver qué vamos a hacer desde el Estado para ayudar al otro a que sienta que
no puede elegir entre 1.000.000 de cosas como probablemente podamos elegir nosotros, pero si puede elegir entre 3, que elijas entre esas 3. Poder construir la sensación de analizar opciones y quedarse, aunque sean pocas, con la que más me conviene o con la que más me gusta, digamos. Hay muy poca construcción del análisis, el deseo y de lo que quiero, sobre todo en los jóvenes. Muy difícil. ¿Qué hacemos para llegar antes? Digamos, por lo menos en mi caso, cuando yo asumí, me encontré con un cuco institucional gigante que básicamente era un administrador de consorcio de hogares y penales. Eso es como el Estado haciendo todo mal. Es poner todo el presupuesto, todos los recursos, toda la energía y todas las fotos que me puedo sacar yo, que cortando una cinta de un hogar es como la peor política pública posible. Había muy poco construido para llegar antes, obviamente en una provincia como la provincia de Buenos Aires, donde yo tengo que llegar antes con 5 millones de chicos, es mucho mejor concentrarme en trabajar con los que entraron a hogares, porque mi sensación de que llego al 100% de la población, digamos, es mucho mejor que si tengo que plantearme llegar al 100% de 5 millones de pibes, distribuidos en 135 municipios, de los cuales todavía hay 5 que no están adheridos a la 26061 y no reconocen la Convención de los Derechos del Niño, y uno, por ejemplo, es, no sé, José Cepaz, digamos. Entonces, si yo me planteo ese nivel de desafío, digo, bueno, mejor me quedo trabajando con los 600 que tengo en penales y hago un laburo genial ahí, al resto de los pibes ni los miro, pero eso no conduce como política pública absolutamente a ningún lado. Es importante todo lo que hacemos para llegar antes, aún cuando sea difícil de explicarlo, como decía Adrián, a un ingeniero o a un economista. Pero estas cosas hay que militarlas. Quienes trabajamos en políticas sociales sabemos que son cosas que se tienen que hacer. Hay que romper un poco esta lógica de la articulación entre comillas. No bajar línea, acompañar a las familias, trabajar con la familia en conjunto. Como nunca estamos pudiendo trabajar con el Estado Nacional, con organizaciones de la sociedad civil y con estados municipales sin importar el color político. Hay varias experiencias para compartir, así que después, si quieren, a quienes estén interesados, se las comento. Muchas gracias por el espacio.